Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz por mí sufrió y murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando bella es Dios a tu presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Te adoraré cantando la grandeza de tu poder y tu infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande eres nuestro Dios. Y es bueno alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre. Bendígate todo de tu pueblo, oh Dios, en esta mañana. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre
darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme de tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme de tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Que tenemos como iglesia, donde siempre estamos dispuestos a ayudar a los demás, a los necesitados. Amén. Abra su Biblia en Hechos capítulo 9, versículos 1 al versículo 5. Hechos capítulo 9, versículos 1 al versículo 5. Le voy a dar lectura, hermanos, a ese pasaje. Hoy quiero compartir ustedes acerca de la intervención oportuna de Dios. La intervención oportuna de Dios basada en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 5, con la conversión del apóstol San Pablo. Dice así la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a escuchar esta palabra: la intervención oportuna de Dios. Cuando leo este pasaje, hermanos, me llena mucho el corazón, porque va a ser el llamamiento para una persona muy especial, para mí y para toda la iglesia cristiana, hermanos. No que los otros no sean especiales, pero este va a ser un caso muy especial. El caso de Saulo de Tarso, que después lo vamos a hacer llamar Pablo de Tarso, o Pablo el apóstol de los gentiles. Un hombre que fue llamado por Dios, que fue llamado a un ministerio de la evangelización para abrir campo en el terreno misionero y aportar suficiente doctrina para la iglesia cristiana, para basarnos conforme a la palabra del Señor, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, hermanos. Gracias al Señor por la vida de este hombre que Dios usó para bendecirnos a nosotros y a la iglesia en general. Pablo va a ser llamado el apóstol de los gentiles, y él va a tener el ministerio del apostolado.
aunque él no estuvo pues cerca de Jesús, ni estuvo, yo creo que en los momentos más fuertes del ministerio de Jesús, en la crucifixión o en la resurrección, pero lo vemos acá ya en el libro de los Hechos, hermanos, una persona que Dios movió en muchos aspectos para llevarlo a un punto muy clave que va a ser su conversión, y después lanzarlo para el ministerio de la evangelización y ser llamado apóstol. A veces yo me confundía con los apóstoles de estos tiempos y el apostolado de Pablo. Decía, bueno, si un apóstol fue uno que estuvo cerca de Jesús, ¿por qué a Pablo también se le llama apóstol? Pablo va a ser llamado apóstol, hermanos, porque fue llamado directamente del Señor Jesucristo al Evangelio, y aportar al Evangelio y a la administración de la evangelización para la salvación de las almas, abriendo misiones, abriendo corazones, abriendo muchos lugares para que se predique el Evangelio. Un apostolado del Espíritu que fue llamado él, hermanos, ¿sí? Y eso es algo muy significativo, porque es apóstol del Espíritu Santo para evangelizar y llevar almas a los pies de Jesucristo, ¿sí? Y va a ser muy especial para nosotros, y su conversión va a ser algo bien interesante, hermanos, muy oportuna, muy interesante, que vamos a verlo aquí en el libro de Hechos, y cómo Lucas comienza a redactar la conversión de Pablo. Desde este momento, en el capítulo 9, vamos a saber que uno de los aportadores principales para estos pasajes, ya del 9 en adelante, el mayor de ellos va a ser Pablo, ¿va? Ya que Lucas fue discípulo de Pedro, pero ahora va a ser de Pablo, y va a continuar con el apóstol San Pablo en el proceso de su evangelización y en su ministerio. Pero aquí Lucas escribe de una manera muy asombrosa de él y cómo fue llamado él al ministerio. Lucas, hermanos, yo creo que se asombró mucho cómo fue llamado Pablo, que en 3 ocasiones lo menciona en el libro de Hechos, su conversión. Lo repite en 3 ocasiones. A partir del 9, al terminar su obra, él lo menciona 3 veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque para él fue asombroso su llamado. Dice que Pablo, hermanos, antes llamado Saulo, él fue comisionado para perseguir a los cristianos, para perseguir a los nuevos creyentes y a los apóstoles de Jesucristo, para llevarlos a la cárcel, o también para apoyar para que ellos murieran y no se prosiguiera predicando el Evangelio. Pablo era un judío, era fariseo, era un discípulo de Gamaliel, un discípulo dentro de los más famosos de la clase de los fariseos, y vemos ahí que él era en una educación de alto nivel. Pero en este caso fue comisionado por los mismos fariseos de alto nivel para que él fuera perseguidor de la iglesia. Pablo era muy celoso, y en ese celo por guardar la ley del Antiguo Testamento, por guardar los conceptos de la ley de Moisés, se enceló tanto que tenía un odio muy especial por todos aquellos que comenzaban a predicar en el nombre del Señor Jesucristo y del Evangelio de Jesús. Así que el celo que él tenía, más toda la información de los fariseos para decirle a Pablo, son enemigos de Dios, blasfeman contra la palabra, blasfeman contra la ley, y ellos deben de morir, no deben de existir, ellos deben ir a prisión. Todo ello llevó a Pablo a sentir un odio muy grande por todos los creyentes en Jesús. Dice la escritura que él pidió a un acceso importante cartas para ir hasta Damasco e ir a perseguir a todos aquellos del camino que estaban predicando el Evangelio. Aquí en este capítulo y en estos versículos, por primera vez se les va a llamar a los cristianos los del camino, los que van por el camino predicando el Evangelio. Así se les llamó al principio, hermanos, los del camino. Y Pablo decía, déjame ir por los del camino, por todos esos que andan ahí regados, llevando otra doctrina, otro evangelio, llevando otra palabra que no es de nosotros, ¿verdad? Déjame ir atrás ellos para llevarlos a prisión. Muchos fueron llevados a prisión, hermanos, y algunos murieron. Uno de ellos fue Esteban. Aunque Saulo no intervino directamente con una piedra arrojándosela a Esteban, pero estaba ahí dando las órdenes y estaba cerca, que aún dice la palabra, cuando le quitaron la ropa a Esteban, se la mandaron ¿a quién, hermanos? A Saulo, ¿va? Saulo recibió las ropas de Esteban antes de morir,
y fue lapidado o lapidación total para la vida de Esteban, convirtiéndose en el primer mártir de Jesucristo. Y Saulo no paró ahí, sino que prosiguió adelante con la captura y la persecución para la iglesia cristiana. En el camino a Damasco él tiene una revelación, la intervención oportuna de Dios, hermano. Dios intervino de una manera sobrenatural, como un rayo de luz del cielo. La presencia del Señor Jesucristo detuvo a Pablo y a todos los seguidores de él que estaban comisionados para dar muerte a los cristianos. Dice la palabra que detuvo a Pablo en el camino, se le presenta a él y él mismo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: Señor, ¿quién eres? Y él responde: yo soy, ¿quién dice? Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra tu aguijón. Fíjese, hermano, algo muy importante es ver la intención de Dios, cómo el Señor en su corazón, Él es amoroso, es bueno, es condescendiente y da gracia a todas las personas, hermano. Porque para muchos Saulo ya era odiado, ya lo odiaban a Pablo por lo que él hacía. Era una persona que ya era reconocida por sus azotes, sus castigos, su maltrato para las personas humildes, porque la mayor parte de los nuevos creyentes pues eran personas sencillas, personas nobles, personas trabajadoras. No eran personas de alto rango, eran personas normales, comunes como nosotros, y eran perseguidos por esta clase de niveles. Pero Dios estaba ahí, hermanos, también trabajando. Yo me pongo a pensar en el corazón de Dios, cómo Dios se dispuso a trabajar con este hombre y decir cómo Dios llamó a Saulo al ministerio. ¿Por qué no a otro diácono? ¿Por qué no a otro de ellos que estaban sirviendo a las mesas? ¿Por qué Dios, de los 7 que él escogió? Bueno, Esteban ya había muerto, Felipe estaba trabajando, Felipe era una persona que era candidato a ese puesto, ¿verdad? O alguno de los otros 4 que quedaban. Pero el plan de Dios era diferente, hermanos, porque los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Y la misericordia de Dios alcanza lo que nosotros no alcanzamos. Y la gracia de Dios le llega a todos. Yo siento que Pablo alcanzó la gracia de Dios, hermano. Dios en su condescendencia y en su gracia lo alcanzó a él. Yo me preguntaba en este pasaje cómo es el amor de Dios, que viendo al Señor su condición, su postura, su amor por la iglesia, viendo las aflicciones que ellos estaban viviendo, cómo Dios tuvo tiempo para intervenir en el corazón de este hombre sanguinario, de este perseguidor de la iglesia. Pero que Dios se detuvo porque su amor es muy grande, hermanos. Dios detuvo todo para venir y aparecérsele a Pablo. El Señor Jesucristo dejó de interceder allá en los cielos para venir y detener al perseguidor de la iglesia y llamarlo a un terreno que él no conocía. Ahora un terreno donde él ya no iba a estar detrás del mostrador, ahora iba a estar en el mostrador, ¿sí? Pero que la gracia del Señor lo iba a alcanzar, porque Dios siempre llega a tiempo, hermanos. Amén. La gracia del Señor llega a tiempo, nos detiene la gracia del Señor, y Dios interviene para que ya no sigamos en nuestra fechoría, sino cambiemos nuestro estilo de vida para el bien del Señor. Pablo amaba a Dios porque él era judío y él era fariseo, él conocía la ley. Amaba a Dios, el Dios de los hebreos era su Dios, pero él no aceptaba a Jesús como el Hijo de Dios, no aceptaba a Jesús como el Mesías, no aceptaba a él el evangelio que se iba a transmitir a través de Jesús. Él tenía que tener un encuentro con Jesús y nacer de nuevo en Jesús para amarlo y predicar ese evangelio de Jesucristo, hermanos. ¿Cómo lo logró? Solamente Jesús cambia la vida de las personas. Solamente el Señor Jesucristo. Y en este pasaje nos va a enseñar el corazón del Salvador, buscando a hombres como Saulo, buscando a esos hombres que están cometiendo fechorías, que están cometiendo quizá presión a los hijos del Señor, y Dios interviene a tiempo para transformar corazones y transformar vidas, hermanos.
Yo quiero afirmar a través de este sermón la condescendencia y la gracia de nuestro Dios, que es incomparable. Su gracia es incomparable, hermanos. ¿Sabe usted que por gracia está aquí? Amén. Por gracia, hermanos. Por gracia estamos en este lugar. No porque quién seas o quién eres, qué nombre tienes o qué apellido. Estoy por gracia. Y esa misma gracia que me alcanzó a mí, alcanzó a tu hermana y a tu hermano. Amén. Lo alcanzó a todos. Aunque nosotros podamos decir, Señor, no se lo merece, no se la merece, pero la misericordia de Dios alcanza para todos. Y esa es la intención de este sermón, de poder dirigirnos a nosotros y ver que a Dios le interesamos y le importamos. Y yo quiero hablar en este momento a todos los corazones que de una u otra manera hemos perdido el temor a Jehová, hemos perdido el temor a Dios, y que andamos sueltos en la vida haciendo muchas fechorías que a lo mejor para nosotros ya no son malas, porque ahorita ya decimos que lo malo es bueno y lo bueno pues es más bueno, ¿verdad? Y empezamos a cambiar los tonos de colores, ¿sí? Y yo quiero hablar a esos corazones que hemos abandonado el temor del Señor Jesucristo y que nos hemos en ocasiones opuesto a seguir lo que está en la palabra del Señor, de las palabras de Jesucristo. En este pasaje vamos a tener dos declaraciones retóricas del Señor Jesús que son muy importantes, hermanos, que están ahí en el versículo 4 y en el versículo 5. Lo leemos, ahí dice la palabra: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En el versículo 4, hermanos, va a venir la primera declaración retórica del Señor Jesús con una pregunta que le dice a él: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjese, hermano, la primera declaración de Jesús, que es retórica, teológica para nosotros, retórica para ese tiempo, de ver lo que el Señor Jesús sentía de parte de Saulo, de todo lo que estaba haciendo Saulo. Dios estaba dando cuenta de lo que él estaba haciendo, hermanos. No estaba oculto ante los ojos de Dios. Dios no se estaba cegando, o Dios estaba ahí con una venda en los ojos para decir: no pasa nada, no pasa nada, todo está bien, todo está controlado. No, estaba pasando algo con su iglesia, estaba pasando algo con sus hijos, con sus hijas. Y cuando alguien toca al pueblo de Dios, ¿quién interviene, hermanos? Dios mismo. Amén. Cuando alguien toca a un hijo de Dios, a una hija de Dios, el que interviene es Dios mismo, hermano. Amén. Fíjese, hermano, cuando alguien a usted lo trata mal, cuando a alguien lo ofende, alguien la ofende, el que interviene es Dios. Dios se está dando cuenta. ¿Por qué? Él es tu Padre celestial. Él es su Padre y tiene cuidado para todos sus hijos y todas sus hijas. Dios tiene cuidado de ti. Dios sabe usted todo lo que hace. Dios sabe todos los caminos que tú cruzas. Dios sabe todo lo que sufres en esta vida, porque Él es tu Padre celestial. Los padres sabemos todo lo que les acontece a los hijos, aunque en ocasiones los hijos no lo platiquen a los papás. Pero como los papás ya conocemos a los hijos, ya sabemos si camina por al lado derecho, qué le pasó, si trae la ceja fungida que tiene, ¿verdad? O si trae la boca torcida, ya sabemos qué pasó, ¿verdad? ¿Sí? Ya sabemos, hermano. O su forma de hablar, hay algunas palabras que usa cuando está enojado, cuando están alegres. Ya sabemos por dónde van. Ya sabemos cuando sufren, cuando hay una enfermedad o cuando hay un problema en ellos, porque somos los padres. ¿Usted conoce a sus hijos? ¿Sí? Dios lo conoce a usted porque usted es su hijo, hermanos. Y Dios conocía lo que estaba pasando con sus hijos. Ahí Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una pregunta retórica, hermano. Fíjese que Jesús tiene todo el tiempo en sus manos.
había pasado ya la muerte de Esteban. Y Saulo insistía en perseguir a la iglesia y llevarlos a prisión y matarlos. Inclusive pide cartas a los fariseos, a los principales, para ir a otras ciudades para hacer lo mismo. Seguía insistiendo él con su veneno, con su odio. Pero aquí el Señor Jesús está interviniendo y le dice a Saulo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? No le dijo: ¿por qué perseguiste a Esteban? Ni le dijo: ¿por qué estás llevando a prisión a mis mujeres, a mis hijos, a mis hijas? ¿Qué le dice Jesús? ¿Por qué me persigues? Salió el papá a defender a los hijos, hermano. Salió el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, a defender a los suyos. ¿Por qué? Porque Esteban era suyo, la iglesia era suya, los nuevos creyentes eran suyos, ¿sí? Y cuando Saulo estaba atacando a ellos, ¿a quién estaba atacando? Al mismo Jesús. Pablo no lo entendía en ese momento, él no lo podía entender, pero vemos aquí que la palabra nos dice que el mismo Jesús le dice a él: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor, hermanos, quiere que veamos esa pregunta y que veamos nosotros que cada vez, hermanos, que ofendemos a un hijo de Dios, no ofendemos al Hijo de Dios, sino ofendemos a Jesús. Cada vez que ofendemos a un necesitado, a un miembro débil, a un humano débil, a un extranjero débil, a un migrante débil, no lo ofendemos a él, sino ofendemos a Jesús. Yo quiero imaginarme que Jesús es como un gran depósito, hermano, donde a él le llegan todas las angustias, le llegan todos los problemas, todos los achaques de todo el pueblo, todas las oraciones, todas las quejas, todos los dolores le llegan a él, hermano. ¿Por qué? Porque él es nuestro Señor. Y cada vez que oramos, pues nos confesamos con él y le decimos: Señor, me está pasando esto, estoy sintiendo esto, me están golpeando por aquí, me están hiriendo por allá, me siento ofendido con esto. Usted le puede decir: me han ofendido, me siento ofendida, me han ofendido en la vida, me han maltratado, me han pisoteado, me han quitado mi puesto, todo. ¿A dónde va a dar, hermanos? A la presencia de Dios. ¿A dónde van a dar todas sus oraciones? A la presencia de Dios. No van a orar, no van a dar al aire, hermanos. Todas las oraciones suben delante de la presencia de Dios. Yo no creo cuando unas personas dicen: tu oración no pasó ni el techo. Todas las oraciones suben a la presencia de Dios. Amén. Todas, hermano. Jesús es un gran depósito donde le llega todo, todo. Cada vez que nosotros queremos atacar algo de la iglesia o alguien de la iglesia, lo atacamos nosotros. ¿A quién va? Con el papá, hermanos. Cuando usted se peleaba con alguien de sus hermanos o estaban a encontrar, ¿a quién le iban las quejas? Al papá. Cuando el papá trabaja y la mamá pues ahí está mediando las situaciones de familia, cuando llega el papá, ¿qué hace la mamá? Pues le platica todas las cosas, ¿verdad? O los hijos también. Mi mamá me pegó, mi mamá me gritó, o mi hermano me hizo esto, o mi hermana hizo aquello, ¿verdad? Todas las quejas van a dar al Señor. Todo. Así que el pueblo estaba clamando mientras caminaba en el camino, hermanos. Mientras andaba en el camino, iban clamando, iban orando, iban ellos descargándose en él. Era mucha angustia, era mucho dolor, y Jesús lo estaba recibiendo. Todo lo que hagamos, hermanos, va a dar a la presencia del Señor. Y el Señor, así como Pablo, nos puede preguntar algún día: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque todo lo que hacemos afecta al Señor. Todo es de Dios, hermano. Cuando a usted le piden en el carro, cuando usted va manejando una limosna, una ayuda de parte de un necesitado, a veces subimos en la ventanilla y no hacemos caso, ¿verdad? O a veces ignoramos, o a veces nos pasamos, o a veces nos burlamos, nos reímos. Pero dice la palabra: hay algunos que sin saberlo han hospedado ángeles. Hay algunos que sin saberlo le han bendecido a un ángel en la carretera, en la calle, en la tienda o en el crucero.
Dios ha puesto un ángel para nada más simplemente para calarte, para ver cómo anda mi hijo en su corazón, ¿verdad? Cómo anda mi hija de dadivosa, ¿sí? Dice el Señor Jesús, cualquier cosa que le hicieres a un hermano pequeño, dice, tan solo un vaso de agua, ¿verdad? Dice el Señor, me lo haces a mí. Amén. ¿A quién? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todo lo que tú bendices a un cristiano, a un hermano, a una hermana, indefenso o débil, como usted quiera llamarlo, ¿va? Lo haces para el Señor. Lo haces para Dios. Como pastores a veces recibimos muchas donaciones de personas que pues desean intervenir en la iglesia con algunas obras. Y me acuerdo de una persona que una vez quería donar y me decía, yo quiero donar y quiero bendecirte, quiero que estés bien. Le dije, no, a mí no me estás bendiciendo para que yo esté bien. Lo que tú vas a dar, se lo vas a dar a Cristo. A mí no me das nada, se lo das a Cristo. Y cuando se lo des a Cristo, ya es del Señor. Amén. Porque todo lo que tú des, hermano, es para el Señor. Usted no le puede dar al Señor del crucero de la esquina y enojarse con Él y irse a quitarle lo que le dio, ¿verdad? Lo que tú estás dando, no se lo estás dando a Él, se lo estás dando al Señor. Amén. Es para Dios lo que yo estoy haciendo. Hazlo todo para Dios, hermano. Todo lo que hacemos en esta vida es para el Señor. Pablo lo que estaba haciendo a lo mejor dice, es para ganarme el corazón de Gamaliel, mi maestro, al reconocido hombre de la ciencia, o el reconocido hombre de la sabiduría y de la inteligencia, el mejor rabino, el mejor maestro de los fariseos. Con esto ya me gané entrar al Sanedrín y estar ahí en la élite del pueblo, en la crema innata de los judíos, ¿sí? Con la matanza y con las prisiones que voy a llevar a todas las personas prisioneras. Con eso ya me gané mi doctorado para poder llegar a un alto supremo, ¿sí? Pero no era, hermanos, contra los cristianos, era contra Jesús, y él no se daba cuenta, hermanos. Hasta Jesús se le aparece para decirle a él, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice Saulo, ¿y tú quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermano, yo creo que en ese momento la vida de Pablo comenzó a transformarse, hermano. Comenzó a transformarse porque él ya había escuchado de Jesús. A lo mejor lo conocía de lejos, sabía de él. Pablo era una persona joven en ese momento, pero que se le presentara así Jesús, hermano, cuando Jesús ya no estaba en la tierra, en una forma sobrenatural, en un éxtasis que él tuvo, y que no solamente él pudo presenciarlo, sino también los que estaban ahí escuchaban la voz. Pablo fue mudado y transformado en un gran hombre, porque cuando Jesús interviene te cambia la vida, hermanos. Cuando Jesús interviene te cambia la vida. Y una segunda declaración de Jesús retórica, cuando le dice a Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le dice Jesús a Saulo, ¿sí? Y en ese momento, hermanos, Pablo se quedó, yo creo que con los ojos abiertos. Algunos comentaristas dicen que Pablo padecía de alguna enfermedad. Unos decían que tenía una joroba, otros decían que padecía de cataratas, y otros dicen que tenía epilepsia. La realidad es que Pablo era una persona enfermiza. Por eso Lucas siempre le acompañó en sus ministerios, en los viajes misioneros, porque Lucas era médico. Lucas era discípulo de Pedro, andaba mucho con Pedro, pero cuando conoció a Pablo y vio su debilidad, dijo, voy a apoyarlo a él, estar cerca de él, porque él era médico. Y aparte Pablo iba a comenzar ese ministerio y tenía una capacidad para poder predicar y un poder de convocatoria tremendo. Así que Lucas lo acompañó y siguió escribiendo, ¿sí? Ahí vemos a Lucas apoyando el ministerio. Jesús le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vi un ejemplo, hermanos, acerca de esta frase de Jesús retórica, esta declaración retórica, y decir, bueno, ¿por qué dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Allá se usaba mucho de los labradores con la yunta de bueyes que tenían. Dice que cuando un labrador movía a uno de sus animales, él usaba un látigo
y en la punta del látigo tenía una puntilla de hierro fuerte y puntiaguda. Cuando el buey no quería caminar o no quería ir al paso del labrador en su velocidad, lo que hacía este hombre era golpear al animal, y la puntilla de fierro, con esa puntilla filuda, se la encajaba al animal en la pierna. Y si el animal no avanzaba, lo que hacía el animal es que hacía cosas con esto, sino que él movía la pata y se saltaba, brincaba y se golpeaba la pierna. Pero mientras más saltaba y más movía la pierna, más se encajaba la puntilla de hierro. Y se decía: dura cosa te es dar cosas contra tu aguijón, porque mientras más pataleas, más se mete. Mientras más brincas, más se introduce. El labrador no sentía nada, lo que le sentía era el buey, ¿sí? Y comenzaba él a sentir aquí clavado, pues la aguja de hierro fuerte, ¿verdad? Imagínense cuando le ponen una inyección y se mueve. Esta semana me tocó, ahorita de inyecciones, ir a un tratamiento. Y hace lo que se siente moverse cuando te están poniendo una inyección, ¿verdad? ¿Sí? Para ponerme una inyección aquí intravenosa, batalló la enfermera y me puso 3 piquetes para una sola colocación de aguja. Y cuando ella no encontraba, metía la aguja y no encontraba la vena, le movía por dentro, hermano. Y si yo movía la mano, me dolía más y me decía: no se mueva, y me movía. Y le seguía moviendo, yo me seguía moviendo. Me decía: cada vez que te mueves le desatino y te va a doler más. Pero dolía mucho, como a ella no le dolía, ¿verdad? A mí sí me dolía. Entonces a veces yo tenía que brincar del sillón. Estaba como ese güey, ¿verdad? De que estaba brinque. Y mientras más lo hacía, pues menos encontraba la señorita la vena, ¿sí? Ya cuando me tranquilizaba y decía yo: no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, ya encontraban la vena y ya se terminó el problema, ¿verdad? En segundos se acabó el problema y se acabó el dolor, ¿sí? Cuando el animal obedecía al labrador y ya comenzaba él a caminar más veloz, él quitaba el fierrito de su pierna y caminaba a paso normal o a paso veloz, como su dueño lo quería, porque el dueño manda a la bestia. El dueño manda al animal, no el animal al dueño, ¿sí? De esa manera Jesús le estaba diciendo a Pablo: dura cosa te dar cosas contra el aguijón, porque no estás peleando con ellos, estás peleando conmigo. Y tú dices que estás peleando por el Dios de Israel. Aquí está el Dios de Israel. ¿Qué te han hecho ellos? ¿Qué te he hecho yo para que estés así, tan enojado, envenenado y destruyendo mi obra y matando a mis hijos? Yo siento ahí las palabras del Señor Jesucristo retando a Pablo para decirle: dura cosa te está dando cosas contra aguijón. Yo no sé si usted de niño le tocó cuando aventábamos piedras al cielo, hermano. Que aventabas piedras al cielo y le corrías a ver a quién le caía, ¿verdad? Pero a veces se te olvidaba correr y te caían las piedras a ti, ¿verdad? Porque la mandabas muy derechitas y pues te volvía a caer a ti en la cabeza. O nada más me pasó a mí, hermano. No sé qué le pasó, ¿verdad? Pero a mí sí me pasó, aventar piedras hacia arriba y que te caen a ti mismo, hermano. Así estaba Pablo, hermanos. Estaba aventando piedras y le estaban cayendo a él mismo las piedras. Y Jesús le dice, yo siento en un sentido retórico para decirle: ¿qué te he hecho yo para que me trates así? ¿Qué te han hecho ellos para que los trates así? Y yo creo que confrontó mucho a Pablo en esa situación, hermanos. Yo creo que lo estaba confrontando y lo estaba llevando a un acercamiento con él, porque Jesús es lo que estaba haciendo con él. ¿Por qué? Porque aún los nuevos creyentes, ni lo que estaba haciendo Pablo los estaba deteniendo. ¿Qué hacía la iglesia? Seguía caminando, seguía entre los caminos y más caminos, predicando el evangelio, porque la obra es de Dios y la obra no se detiene nada más, como dice el canto, para predicar. Amén. La iglesia no se detiene, lo que es de Dios no se detiene, tu corazón no se detiene. Cuando tu corazón es de Cristo, hermano, nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios. Aunque haya gente que te quiera detener, o haya gente que te haya dicho: no eres cristiana, no eres cristiano, no eres una persona correcta.
La iglesia, cuando tiene su corazón en Cristo, no se detiene, sigue adelante. Cuando tu cimiento es Jesús, nadie te puede cambiar. Ningún argumento falso, ninguna doctrina, ningún viento que venga, como dice la palabra, te podrá mover de tu amor por Jesús y de tu cimiento que tú tienes en la palabra del Señor. La iglesia, aunque veía lo que estaba haciendo Pablo, la iglesia, aunque estaba viendo la masacre que estaban viviendo algunos, seguía hacia adelante, hermanos. Porque hay un mensaje en la escritura que dice: Dios es nuestro amparo, ¿qué más dice? Y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de la braveza. Dios es nuestro amparo y Dios es nuestra fortaleza. Si Dios es mi luz y mi salvación, no temeré mal alguno. Las tinieblas no me alcanzarán, el enemigo no me tocará, porque Dios está conmigo. Él es mi Señor, Él es mi Padre Celestial, Él es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús nos dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué te he hecho yo?, dice el Señor Jesús, para que te hayas olvidado de mí, para que te hayas alejado, para que actúes de esa manera, para que en ocasiones se levante nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra altivez y queramos hacerle algo a algún pequeñito del Señor, alguna pequeñita de Dios? Porque no se lo haces a Él, se lo haces a Cristo, al Señor Jesús. Esas dos cuestiones Jesús tenía con Pablo y lo llevó a un momento de su conversión tan fuerte, hermanos, que ahí usted puede leer más adelante cómo Pablo comienza a ser transformado, cómo comienza a ser guiado por el Señor, y ahora no era un perseguidor de la iglesia, sino era uno más de los siervos del Señor Jesucristo. Y ahora lo vamos a ver como Pablo, el apóstol de los gentiles, llevando el evangelio con poder, hermanos. Uno de los más aportantes de la doctrina cristiana y de los libros del Nuevo Testamento, hermanos. Amén. Gracias al Señor, porque Dios toca los corazones. Dios interviene a tiempo. Y cuando Dios interviene, déjate guiar por la voz del Señor. Déjate guiar por lo que te pasó en el nombre del Señor Jesucristo, y que sea suficiente para ti, para que nadie te mueva, sino prosigas adelante en Él. Con esto quiero terminar y decirles a ustedes, hermanos, que es importante ver la palabra del Señor Jesucristo y ver lo que Él tiene para nosotros. Que decirnos a nosotros: tenemos un Salvador que nos defiende, tenemos un amparo en Dios, tenemos una fortaleza divina en Él. Nadie te podrá tocar. Si no te sales de la cobertura de Dios, estás protegido, estás inmunizado, estás bendecida por el poder de Dios. Si sigues en el camino del Señor, te irá bien, porque así es la gracia del Señor. Pero a veces luchamos, hermano. Estamos luchando y estamos en una posición, en ocasiones, hermano, que no amamos por orgullo, por ego, por envidia, por celos, por alguna situación humana, carnal, por rencores. Y en lugar de bendecir, a veces estamos maldiciendo. En lugar de sembrar vida, sembramos muerte. En vez de hablar positivamente la palabra de Dios, hablamos negativamente. Y el Señor nos vuelve a decir, como a Pablo, ¿verdad?, para decirnos: dura cosa es dar coces contra tu aguijón, porque lo que no amas es a mí. Cuando no amas algo de lo mío, alguien de los míos, es a mí. Yo soy el Señor de todo, de los hombres y de todo lo que hay aquí en la tierra, aún de las plantas, aún de los animales, hermanos. Dios es el Señor de ellos. Cualquier cosa que hagas en contra de la naturaleza de Dios, de la creación de Dios, es contra Dios mismo. Y no podemos. Estamos aventando piedras al cielo que nos están cayendo a nosotros mismos. Pero el Señor dice aquí en la palabra que somos sus hijos y Él quiere bendecirnos, Él quiere cambiarnos de una manera radical para ser transformados por Él y para Él. Como Dios cambió la vida de Saulo y ahora llamarle Pablo,
así que también Dios quiere cambiar nuestra vida, Dios. Que usted y yo seamos diferentes y que podamos ver que el Dios Todopoderoso nos acompaña en todos los tiempos de nuestra vida. Amén. Póngase de pie, hermanos, y quiero terminar con un versículo de Jeremías 1:19. Jeremías 1:19. Ya está en la pantalla, vamos a leernos como dice la palabra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librar. Una vez más. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Dice la Escritura, hermanos, en este pasaje que Dios es el que está contigo para librarte. Y pelearán contigo, pero no te vencerán. Yo quiero estar agradecidos con Dios. Hay mucha gente mala en el mundo, Dios. Hay muchos perseguidores de la iglesia. Hay muchos perseguidores de los buenos, de la gente buena, de los hombres buenos. Hay mucha gente que ha sido bendecida en el mundo económicamente y otros que no han sido agraciados. Pero todos somos del Señor, hermanos. Nosotros somos los que debemos de ver con los ojos de Dios, con los ojos de amor, y ver que todo es de Dios. Pero a veces en este mundo difícil donde hay enemigos de Dios, y el diablo que viene a matar, a robar y a destruir, y las aflicciones de este mundo a veces nos atacan. Dios quiere decirnos, como le dijo a Jeremías, Dios es nuestro amparo, pero no es salvo, como Jeremías le dijo, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Yo no sé si usted esté pasando por tribulación, pero Dios quiere decirle que Él está obrando. Él va a intervenir ya. Él va a intervenir ya por usted, porque usted es su hijo, es su hija. Amén. Yo quiero esta mañana invitarlos, si usted quiere orar al Señor y decirle: Dios, yo necesito que tú intervengas sobre mi asunto. Dios quiere hacerlo, hermano. Él es tu abogado que te defiende. Si alguno desea venir al altar y postrarse y decir al Señor: Señor, yo sé que tú vas a ser mi amparo y mi fortaleza. Yo sé que vas a ser mi auxilio en la tribulación. Yo sé, Señor, que tú vas a estar ahí, Dios, para auxiliarme, para bendecirme, para tocarme. Y yo sé, Dios, que yo seré de los que van por el camino, no de los que estorban en el camino, sino de los que van caminando, llevando la preciosa semilla de la salvación, Jesús. Entonces vamos a tomar ese himno como despedida, ¿ok?